Amigos, bienvenidos. Este es el programa La Oralidad en los Procesos Civiles, a cargo del equipo técnico institucional de implementación y monitoreo del proceso oral en el área civil de las Cortes Superiores a nivel nacional. Como ustedes saben, este programa tiene por objeto difundir los principios, los lineamientos generales que subyacen a este método que se viene implementando en las Cortes Superiores a nivel nacional en los procesos civiles. Hemos abandonado ya en algunas áreas de los despachos judiciales el proceso escrito, y los jueces, tomando el toro por las astas, están llevando adelante el proceso en el trámite de las audiencias, interactuando con las partes en ese escenario que asegura la inmediación, principio que está ahí en el Código Procesal Civil, pero que ha estado como petrificado por muchos años. Bueno, este programa entrevista a personalidades, docentes universitarios, jueces, juezas, en general abogados que se dedican al litigio en causas civiles, para que nos transmitan su experiencia y nos informen sobre los retos, riesgos y ventajas que trae este método de abordar la solución de los conflictos en el área privada del Estado o de la sociedad, que son los conflictos entre particulares y excepcionalmente entre particulares y el Estado. Bueno, hoy día tenemos como invitada una ilustre magistrada de hermano país del sur, Argentina, y que precisamente ella está ejerciendo en el área de familia. Comentaremos en un momento los detalles de su función, y nos conversará sobre la oralidad en los procesos civiles como garantía de acceso a justicia. Así que vamos a tener un tiempo bastante interesante y conversaremos sobre la experiencia que nos trae su labor en Argentina, en la República Hermana de Argentina, y intercambiaremos ideas respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Bien, vamos a un pequeño corte, unos minutos, y iniciamos esta interesante entrevista. Muy bien, doctora María Marta Nieto, primero para agradecerle el tiempo, la disposición para estar con nosotros en este programa. Este programa permite llegar a los jueces, auxiliares jurisdiccionales, abogados y público que se conecta los días martes y domingos a través de este programa, pero que lo difunde la televisión del Poder Judicial llamada Justicia TV. Usted, según tenemos referencias, he tenido la oportunidad de escuchar de usted, por supuesto, por diferentes medios escritos y, digamos, también intercambiando alguna información con los amigos del CEJA. Nos refirieron sobre su disposición para poder transmitir la experiencia que tienen en su país respecto de estos temas. Explicamos al público que nuestra invitada, la doctora María Marta Nieto, es abogada, especialista en Derecho Procesal Profundizado, jueza de familia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Patagonia, en Argentina, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, corredactora de la Reforma Procesal No Penal de Chubut, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, delegada regional de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, consejera de la Escuela de Capacitación Judicial Superior del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Doctora María, muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar esta entrevista. Muchas gracias, doctor Lama, por la invitación. Me siento honrada, sobre todo de poder compartir lo que estamos haciendo nosotros con un país como es Perú, que conozco de sus grandes reformas y de sus grandes intentos por brindar cada vez más un mejor servicio de justicia a través de los amigos de CEJA, claramente.
Cierto, cierto. Bueno, Ceja es un centro bastante importante en Chile que ayuda mucho, contribuye bastante en el tema de capacitación, orientación, difusión de ideas transformadoras en diferentes áreas del sector justicia. Cuéntenos, doctora María, ¿cómo está en Argentina el proceso civil? ¿Qué está experimentando? ¿Hay algún cambio? Tenemos entendido que están, digamos, luchando, porque es la expresión en ese escenario adverso, luchar para que cambie el modelo que ha venido teniendo el proceso civil en Argentina. Mire, doctor, en Argentina hace un tiempo ya, por lo menos 5 años, que se viene, ¿no es cierto?, procurando una reforma judicial importante, no solamente en lo que es la organización judicial, o sea, modificar la organización de los juzgados que vienen de la época de la colonia, o sea, unipersonales de un solo juez, para tratar de transformarse a lo que son las organizaciones tipo oficina judicial y colegio de jueces, lo que permite formar colegio de jueces, permite que los jueces estén mucho más dedicados, ¿no es cierto?, a aquello para lo cual han sido seleccionados, que es impartir justicia, es decir, dictar resoluciones judiciales y separarles un poco todas esas tareas propias administrativas, aún dentro del mismo expediente, que se ponen en cabeza de lo que es la oficina judicial. Esto lo que permite es que el juez esté mucho más presente en las audiencias, que esté mucho más presente en el caso en particular. Eso, por un lado, se insta esta reforma desde el gobierno nacional. Obviamente que esta reforma va, como la justicia es provincial, es decir, las provincias se han reservado la facultad de no solamente organizar sus poderes judiciales, sino también de dictar las normas procesales. Entonces, desde la nación se trata de incentivar esta reforma que debiera darse a nivel en todas las provincias, y se comenzó con un programa de Justicia 2020 por el cual se proponía la implementación de la oralidad con un sistema de 2 audiencias. Yo digo de que es un muy buen programa, un muy buen incentivo, pero quizás se quedó un poquito medio camino, porque la oralidad, doctor, uno no la tiene, cuando uno habla del proceso oral, no está hablando de 2 audiencias, ¿sí? El proceso oral no es una mera verbalización de las resoluciones judiciales. El proceso oral es una forma de procesar el conflicto individual o colectivo, ¿no? O sea, es una forma de hacer justicia que va mucho más allá de la mera verbalización. O sea, tenemos que definir el rol del juez en estas audiencias. Es el mismo rol del juez en la audiencia donde trato de conciliar, de limitar el objeto del proceso, qué pruebas se van a hacer respecto de ese objeto del proceso, que el rol del juez en la audiencia propiamente dicha de debate, la audiencia de juicio, que es donde se producen todas las pruebas. Entonces, volviendo un poquito también a lo que usted me preguntaba, desde las provincias, la mayoría de ellas, se han implementado reformas procesales que incluyan la oralidad. Nosotros en Chubut, desde el año 2010, que tenemos la oralidad en los procesos penales claramente, ¿no es cierto? La idea es un poco esta experiencia del proceso penal, llevarla a los procesos no penales, y aplicable a absolutamente todos los procesos no penales. También tenemos mucha oralidad en Chubut y en la mayoría de las provincias en lo que es en materia de familia y penal. Siempre se caracterizaron por la naturaleza propia de las cuestiones que se debaten, por ser procesos de corte mayoritariamente oral, ¿no es cierto?, que escrito, o sea, se decide mucho más en las audiencias, y los procesos laborales, los procesos de ejecución o comerciales y los civiles, muy escriturario, muy fuerte el principio dispositivo, que es el principio, ¿no es cierto?, por el cual es la parte quien tiene que instar este proceso. Bueno, la mayoría de las cortes hicieron eco de estas reformas y han impulsado y tratado de implementar, introducir la oralidad en los procesos, pero no hay uniformidad en toda la Argentina. ¿Por qué? Porque Mendoza, por ejemplo, la provincia de Mendoza lo hizo de una manera, la provincia de Neuquén lo hizo de otra. Chubut, estamos en un proyecto de ley que ya tiene
va a tener tratamiento legislativo, que el nuestro es así como mucho, va más allá, no nos quedamos a medio camino, sino que rompemos todos los esquemas, digamos, de lo escriturario, que por eso tenemos tanta fe en que vaya a ser un código muy innovador, ¿no es cierto?, inclusive superador del código de Brasil, del cual se han tomado mucho, y nosotros trabajamos este código, este proyecto, con CEJA, y el principio que gobierna, atraviesa todo el proceso, es la oralidad. Entonces, esta falta de uniformidad es lo que hace es de que está la idea, está la política, todos queremos implementar la oralidad, no cabe en duda de que todo el mundo quiere implementar la oralidad, pero bueno, estamos todavía en esto piloto, en ensayos. Lo que sí nos ayudó mucho, como yo le comentaba, es la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia afectó mucho el acceso a la justicia de las personas, entonces, del ciudadano. Entonces, a fin de garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, no solamente en las cuestiones urgentes e impostergables, como fue al comienzo de la pandemia, del aislamiento, sino en toda cuestión, porque es un derecho a que el proceso se dé en un tiempo determinado. Argentina ya ha sido pasible de sanciones de parte de la Corte Interamericana por duración excesiva de los procesos civiles. Entonces ahí ya se echó más mano todavía a las herramientas que estaban en proyectos o piloto, que teníamos la idea, y bueno, con la excusa de el acceso a la justicia y la necesidad de acelerar los trámites judiciales, muchas cortes, muchos jueces, haciendo uso de estas facultades que tenemos todos en los códigos desde hace 90 años, que son las facultades ordenatorias e instructorias del juez, que por ahí en algún articulito siempre dice que el juez puede llamar a audiencia. Igual, igual. Pero lo tenemos todos, doctor. O sea, yo no sé qué código en el mundo no lo debe tener ese artículo donde le da estas facultades al juez instructorias y de dirección del proceso, donde puede llamar a una audiencia. Bueno, esa han echado manos para garantizar sobre todo el acceso a la justicia. Me parece excelente el impulso que le dan en su provincia. Participé en una presentación de una obra vinculada a la implementación de un proyecto de código procesal para Chubut. Claro. Hace poco. Con el doctor, con Marco Fandiño. Claro. Claro, Marcos y Matías Ucunza y Leonel. Excelente. Bueno, solo como referencia para la pregunta que le voy a hacer. En Perú tenemos también un código que nació para hacer un proceso oral, pero se diluyó a los pocos años de su vigencia. En el 2007 se desactivaron audiencias y quedó solamente los procesos más largos, abreviados y conocimiento, con audiencia de pruebas, y los más rápidos, que los sumarísimos, con audiencia única. Pero aún con audiencia única y aún con audiencia de pruebas, el proceso se convirtió totalmente en un proceso escrito. Se retornó al trámite anterior. El juez no tenía control del expediente. El control lo tienen los secretarios, porque los secretarios, atendiendo a los escritos de los abogados, son los que dan el ritmo al expediente. Y cuando el juez despacha, siempre está que da cuenta el secretario y el secretario le cuenta. Pero la oralidad supone, como bien conversábamos antes de iniciar el programa, la oralidad supone roles distintos, ¿no es cierto? El juez no puede entrar a improvisar una audiencia, tiene que prepararse. Las partes no pueden llegar, los abogados no pueden llegar a improvisar, tienen que internalizar los hechos para poder llevar sus famosas teorías del caso y estas que son estrategias de las partes para sus clientes. Este nuevo escenario exige nuevas competencias para los jueces. Es decir, no es un juez que solo sepa derecho, que sin duda para ser un buen juez tiene que ser un buen jurista, es decir, conocer los temas que son de su especialidad, ¿no? Y preocuparse por estar permanentemente perfeccionándose, conociendo las nuevas figuras del derecho, los temas jurídicos, las instituciones jurídicas de su especialidad. Pero hay cosas que no te las da el derecho, que son competencias que son de las personas. Cuando se exige el perfil del juez,
debemos pedir esas competencias también al juez, al postulante, al que vamos a convocar para ser juez, que sepa de tecnología, no todo, por supuesto, tampoco un experto en tecnología, sino los instrumentos sean amigables, que sepa de cómo interactuar en una audiencia, digamos, autocontrol emocional, inteligencia emocional. Neurociencia. Que sepa de costos, doctor, que sepa de costos, doctor. No es lo mismo un gestión, ¿no? Gestión. De costos económicos. El costo de un proceso de 5 años no es el costo de un proceso de 6 meses. Correcto. Que sepa de costos. Iba a eso. La gestión del caso supone uso racional de los recursos disponibles por el juez. Y no solamente que podría ser un proceso costoso para la parte, sino que viene a ser un proceso costoso para el Estado. ¿Para el Estado? Porque si discute 10.000 soles y el proceso demora tanto que cuesta 30.000, entonces no tiene ninguna justificación para que pueda, mejor que el Estado coja los 10.000 y le pague y le sale más barato que llevar un proceso tan largo. Es cierto. Todo eso, la pregunta es, ¿cree usted que el juez ahora, con estas tendencias de oralidad y con las nuevas estructuras del despacho, que ya no es el despacho individual, sino es el despacho, nosotros acá le llamamos despacho corporativo, que es las oficinas, ¿no? Que están a cargo del administrador, la parte de los auxiliares jurisdiccionales, y que el juez se dedica solo a sus audiencias y a resolver el caso. Competencias del juez. Que es correcto exigir, las universidades deberían dar también preparación de eso. ¿Qué opina de esto? Yo pienso de que nadie nace sabiendo y todos nos tenemos que preparar. Y yo entiendo de que algunos tenemos más facilidades para ciertas cosas o habilidades, si se quiere, para expresar nuestras ideas oralmente y otros tienen más facilidades para expresarlas por escrito. Va a tener que aprender a poder transmitir en un lenguaje llano y sencillo. ¿Cuál es el análisis jurídico, lógico jurídico que está efectuando para transmitírselo a las personas que están frente a él? Y hay que crear, yo pienso a veces de que estos talleres de teatro, ¿no es cierto?, son de oralidad y de expresión corporal, son geniales que los tomemos. ¿Por qué? Porque a veces con una mirada, con un gesto, el juez o la persona está diciendo mucho y no nos podemos olvidar de que el juez es la autoridad que las partes y el abogado están esperando a ver qué es lo que va a decir. La oralidad no se expone, doctor. La oralidad expone nuestra manera de pensar, la oralidad expone nuestra ignorancia, la oralidad expone nuestras inseguridades cuando titubeamos, cuando accedemos a todo lo que pide una parte porque esta parte lo pide más vehementemente, entonces accedemos a lo que está pidiendo porque no quiero conflicto. ¿Cuántos jueces hay que no les gusta el conflicto, que no les gusta la situación de debate y tener que interceder? Y esto no se aprende de un día para el otro. Esto hay que introducirlo claramente en las universidades, en el convencimiento de que la oralidad no solamente va a abaratar costos por el principio de concentración, sino que nos va a dar una justicia transparente, doctor. Frente al juez, es muy raro el abogado que mienta. Rige el principio de moralidad. En una audiencia todos sabemos qué dijo el juez, qué dijo el abogado, qué dijo la parte, y quizás, en esto yo difiero un poquito de alguna doctrina y alguna corriente, yo estoy convencida de que el derecho, la función del derecho es pacificar el conflicto, individual o colectivo. No es la búsqueda de la justicia, ¿no es cierto? Porque la justicia es un valor, doctor. Lo que para usted puede ser justo puede no ser lo justo para mí y depende mucho, ¿no es cierto?, de qué entendemos por justicia material, por justicia formal. Yo entiendo de que los operadores jurídicos somos herramientas del derecho. Y el derecho nace para pacificar el conflicto de la mejor manera posible. Haciendo justicia, por supuesto. La función del derecho es la seguridad jurídica y la seguridad jurídica es un valor. Claro, la justicia también es un valor, pero es un valor muy alto, es uno de los valores más altos. Si tuviéramos que ponerle una especie de referencia, el valor justicia está más alto que el de seguridad. Pero el derecho, la función del derecho es que la gente esté tranquila en el sentido de que no tiene temor a que se le pueda privar de
de sus bienes, que de su sabe que va familia. a ir a alguien y le va a reconocer su derecho, ¿no es cierto? Es pacificar ese conflicto, dar esa seguridad. Entonces, claramente, doctor, que esto tenemos que estar, que hay que buscar el perfil del juez y de todos los operadores jurídicos, que prepararnos en la cuestión en la oralidad, pero no la oralidad nada más que para dirigir una audiencia, sino la oralidad para meter las manos en la masa y resolver, ¿no es cierto? Y estar en ese equilibrio. Y yo entiendo de que en todo proceso hay solo dos límites, doctor. Primero, el efectivo ejercicio de derecho de defensa, que para eso está el juez, ¿no es cierto? Este activismo judicial, nosotros hemos desterrado con este Código Civil y Comercial nuevo, el Código Civil y Comercial, hemos desterrado una pelea de antaño en Argentina entre activistas, ¿no es cierto?, de que decían de que el juez tiene que tener un rol muy activo de director del proceso, y entre los que están en contra del activismo judicial porque entienden de que afecta el principio de igualdad de armas. Es este juez que a través del activismo lo que hace es introducir la propia teoría del caso, ¿no es cierto? Es decir, esto que dijimos en algún momento y que se ve en algún video de algún país también de Latinoamérica, que el juez entra a la audiencia con la sentencia ya armada, la estructura de la sentencia armada. ¿Ya para qué va la audiencia? ¿Ya para qué los convoca? Eso da pánico ver ese video. Yo lo vi, se me ponía la piel de gallina. Dije, no, por favor, eso no es oralidad, ¿no? Claro, no. Le cuento, tuvimos en el proceso civil, en el más largo de conocimiento, 3 audiencias. Una audiencia que veía el saneamiento procesal y otra audiencia que veía la conciliación y la fijación de puntos controvertidos y la depuración de la prueba. Y la otra era la audiencia de juicio, o sea, la audiencia de pruebas. Estas audiencias, las 2 primeras se eliminaron. En el proceso abreviado habían 2 audiencias, la de pruebas y la de saneamiento, conciliación, puntos controvertidos. Y se eliminó, ¿no? Entonces, ¿qué dijo el legislador? Bueno, todo eso que tú haces en esa audiencia, mejor habla en tu despacho. Entonces, ahí resuelve ahí todo y notifica. Entonces, eso creó este escenario de proceso escrito en un código pensado para ser oral. Entonces, ¿qué han hecho los jueces? Los jueces han dicho, bueno, en los procesos abreviados de conocimiento van a haber 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que la audiencia de juicio está vigente, no fue derogada. Y lo que va a dar la diferencia va a ser la audiencia preliminar. Entonces, lo que bien dice usted, lo que hace el juez es hacer ante todos exactamente lo mismo que hace en las 4 paredes de su despacho. Es decir, va a sanear el proceso, va a resolver las defensas que pudiera existir respecto a las objeciones del proceso y lo sanea. Y luego va a ir a intentar una conciliación y luego va a establecer los hechos controvertidos, ¿no? Y a partir de ellos resolver las cuestiones probatorias si hubieren, y luego fijar los hechos controvertidos y también los no controvertidos, un poco para que no quede duda sobre qué cosa se discute y qué no se discute. Y luego ya viene la audiencia de pruebas. Entonces, la transparencia que proporciona la oralidad es evidente. Pero también la actividad del juez en esta audiencia preliminar, que es la audiencia preparatoria, requiere también que el juez tenga ciertas dotes, digamos, o cierta preparación, para no decir dotes. Habilidades, digamos, que debe manejar. ¿Cómo ven ustedes esto respecto a los jueces que han estado mucho tiempo bajo ese trámite escrito y ahora se encuentran con un escenario en el que de repente no están un poco psicológicamente preparados o anímicamente preparados y como que le tienen temor? ¿Han encontrado esto en un número muy alto o es algo que se puede superar? Sí, a ver, un juez que estuvo ejerciendo su magistratura siempre en las 4 paredes de su despacho y delegando, vieron de que algunos jueces tienen una debilidad por la delegación también de lo jurisdiccional, ¿no? Que vaya y tome la audiencia, que es un empleado raso, que vaya y lo tome todo el tiempo el secretario. Y ahí el principio de mediación no está, porque no podemos pensar que el principio de mediación de juez con las partes y con las pruebas va a estar en la sentencia, ¿no es cierto?
Yo entiendo de que claramente muchos les va a costar y van a necesitar de estas herramientas extra que son el role-playing, la capacitación en oralidad, ¿no es cierto? En oralidad en la presentación del caso, en la presentación del alegato, en la valoración de la prueba, en la exposición de fundamentos cortitos. Yo no sé si en Perú pasa, pero en Argentina pasa de que el juez pareciera que cuanto más larga es su sentencia, porque copia y pega, y porque como lo dijo el doctor Lama, entonces es palabra santa, es como si lo hubiera dicho Freitas, ¿no es cierto? Entonces yo pongo lo que dijo el doctor Lama, y nos olvidamos de que a uno lo eligieron para ser juez, no para decir lo que dice el doctor Lama, sino para decir lo que él considera que es la aplicación de la ley al caso concreto. Las sentencias tienen que ser más cortas, hay un deber de fundamentación, por supuesto. A veces pienso, doctor, yo tengo 45 años, y a veces pienso, cuando empecé a ejercer la profesión, todavía no existía la computadora, ¿no? Era máquina de escribir, yo ya tenía máquina de escribir eléctrica, ¿sí? Pero yo digo, si volviéramos a la máquina de escribir, si volviéramos a escribir a la máquina de escribir, dejaríamos esas presentaciones de 60 hojas donde copian y pegan hasta lo que dijo la Corte Interamericana, eso guardarlo en tu cabeza para poder exponerlo verbalmente, cortito, conciso. Bueno, todo esto requiere claramente de una capacitación, claramente requiere tener en cuenta este doble límite que es el efectivo ejercicio de derecho de defensa. El juez siempre tiene que permitir de que las partes, el principio de contradicción, principio de contradicción esté vigente, y también el de igualdad de armas. Es decir, nunca la intervención del juez en el caso puede llegar a afectar el principio de igualdad de armas. Claramente, doctor, en lo que tenemos que capacitarnos es en gestión del caso. Tenemos que ocuparnos de la gestión del caso, ¿sí? Dejar la gestión del trámite para las oficinas corporativas, como dice usted, para los órganos corporativos, y ocuparnos de la gestión del caso. Y para eso tenemos que tener herramientas que tengan que ver con hasta dónde yo puedo, conciliación, de mediación, de escucha. Doctor, mucha gente no sabe escuchar a la gente. Es un defecto. Sí. Y la labor del juez es eso, oír. De ahí viene la expresión audiencia, oír. Es decir, que la cercanía de las partes con el juez, que permiten interactuar a través de la palabra hablada, da una información muy valiosa, muy rica. Y generalmente las personas, en términos generales, por supuesto, hablan lo que sienten en ese momento, y sobre todo cuando están en contradicción. Sale lo que han vivido antes a raíz del conflicto, o lo que ellos están sintiendo en ese momento, salvo que sea pues un mitómano, ¿no? O alguien que ha sido preparado para ir a mentir, ¿no? Sí. Pero las mentiras, como todos sabemos, en un proceso tiene patas cortas, muy cortas, porque las partes se encargan de identificar cuando un hecho es falso o cuando no lo es, ¿no? Yo creo que ese detalle de la actividad del juez en el proceso oral es fundamental, porque rompe con cualquier tipo de limitación de acceso hacia el despacho por parte de lo que los abogados sostienen en defensa de sus clientes, ¿no? Y hay algo más que yo le quería decir, doctor, que cuando usted me decía cómo lo veo yo con la función del juez, cuando hablamos de gestión del caso, ¿qué es lo que también tenemos que replantearnos? Todos los procesos están diseñados en base a una serie de formalidades que tiene que cumplir el acto procesal para ser válido con el pretexto de la seguridad jurídica. Bueno, nada en la oralidad, ¿no es cierto?, va a servir y va a hacer que el proceso sea ágil y transparente si nos aferramos a la instrumentalidad de las formas. Es decir, si no flexibilizamos el principio de legalidad de las formas, es decir, mientras que no importa la manera que yo lo hice, si cumplió la finalidad, ¿no es cierto?, puedo echar mano de esa manera en que yo lo hice. Si fue la finalidad en menor tiempo, garantizó el conocimiento, el acceso a la justicia, yo puedo echar mano de eso, por más que no esté regulado legalmente de esa manera. Eso es lo principio. Y lo segundo, doctor, es que constantemente en la gestión del caso el juez tiene que estar evaluando
la importancia de la pretensión que se va a debatir y cuál es el proceso donde yo voy a hacer debatir o ventilar esa pretensión. No vale de que un proceso de poco monto o de poca importancia o algo que se pueda solucionar, lo hagamos andar, ¿no es cierto?, en una Ferrari, o sea, o lo hagamos andar en un proceso de 3 audiencias, cuando capaz que con una sola audiencia ya se soluciona. Eso es adaptabilidad de las formas, proporcionalidad de las formas del proceso. Y eso es gestión del caso, doctor. Todos tenemos que capacitarnos en estos nuevos conceptos de decir, ¿por qué el daño sin perjuicio de más de 500.000 soles va a tramitar por un proceso ordinario, de proceso de conocimiento amplio y de debate? Si yo leo la demanda y es una pavada y leo la contestación de demanda y otra pavada, bueno, listo, entonces lo hacemos en una sola audiencia. Proporcionalidad de las formas y dejar de lado un poco el tema de la legalidad. Es gestión del caso. Así es. Justo hoy día, en la mañana, tuvimos una reunión con uno de los módulos corporativos civiles que llevan oralidad en el proyecto para evaluar un año de su trabajo. Y una de las labores que tienen los jueces en el módulo es reuniones cada 15 días, los propios jueces, para uniformizar criterios o para debatir temas que puedan estar apareciendo como discrepantes, pudiendo coincidir en algunos casos y responder en lo posible de forma predecible. Claro, hay cosas en las que no puedes coincidir, no. Pero en general hay temas que sí puedes coincidir. Y uno de los temas, me ha hecho acordar, es que se reunieron porque resulta que para una petición de cambio de nombre, no rectificación, sino cambiar de nombre, un juez lo hacía por proceso de conocimiento, otro juez lo hacía por proceso abreviado, otro lo hacía no contencioso y otro lo hacía sumarísimo. Entonces, ya, bueno, cambio de nombre significa otra identidad. En consecuencia, no puede ser no contencioso. Entonces dijeron, tampoco puede ser conocimiento, porque tiene que ser tan largo, si es una cosa muy sencilla. Entonces acordaron hacerlo sumarísimo. Y se pusieron de acuerdo y en adelante cualquier tipo de cambio de nombre que entren a los 8 juzgados, porque son un módulo de 8 juzgados, tienen una respuesta de vía procedimental. ¿Por qué tenemos que hacer tan largo el proceso si es una cosa bastante sencilla? Es una de las virtudes de la oficina que ustedes tienen, o el módulo corporativo nuestro, que permite la dinámica de trabajo en equipo. Es decir, se rompe el aislamiento del juez, el juez solo, y trabajan todos coordinadamente, porque ya no es la labor de un juez, sino es la labor del módulo o de la oficina. Los costos son importantes. Sobre la motivación que usted refería hace un momento, ese mal que usted señala que está presente en algunos despachos en Argentina es también un mal nuestro, no solamente en el Poder Judicial, sino en el propio Tribunal Constitucional. En una oportunidad vino Atienza a dar una conferencia sobre motivación, argumentación jurídica. Y entonces le alcanzaron una sentencia del Tribunal Constitucional de 120 páginas sobre un tema vinculado con derechos pensionarios. Entonces, Atienza en la conferencia saca la sentencia y dice, esto es una buena monografía, es un buen trabajo intelectual, un buen trabajo académico, pero no necesita escribir tanto, es decir, hay que escribir lo necesario para poder dar el mensaje adecuado. Y a su costado estaba uno de los integrantes del Tribunal Constitucional que había participado en esa Pero miren lo interesante, que no necesitas hacer un trabajo jurídico muy amplio para resolver un caso. El juez decide incidencias, autos interlocutorios en audiencia preliminar, pueden ser 5 o 6 de sus autos en ese momento. Y si se pusiera a hacer cada fundamentación extensa, no acabaría. Claro que sí. ¿Cuál es el modelo de trámite del juicio oral? ¿Cómo está diseñado? A ver, yo le voy a hablar del proyecto de Chubut, ¿sí? Porque no tenemos, lo que sí, Justicia 2020, lo que propuso a las provincias y adhirieron muchas, es este sistema de doble audiencia, que es una audiencia preliminar
donde el juez va a procurar la conciliación de las partes, es que es una audiencia que se da una vez trabada la litis, es decir, cuando ya tenemos contestada la demanda. En esta audiencia el juez lo primero que va a hacer es tratar de instar a las partes a la conciliación. En el caso de que no haya conciliación, va a resolver las excepciones, las incidencias que se hubieran planteado, va a delimitar el objeto de la litis y va a decir ya qué pruebas se van a producir para acreditar ese objeto de la pretensión. Todo en esa sola audiencia multipropósito, se dice. Y señala, y este es un dato muy importante, señala la audiencia de vista de causa. Dice, bueno, esta es el objeto de la pretensión, estas son las pruebas que se van a producir. Por el principio de dinamicidad de la carga de la prueba va a decir quién va a producir la prueba también ahí, ¿sí? Y va a señalar la audiencia de vista de causa. ¿Por qué digo que esto para mí creo que es lo más importante? ¿Por qué? Porque deja el tiempo del proceso en manos del juez, no del abogado. Ya le dice, señor abogado, usted va a tener que producir toda la prueba que no sea oral, la va a tener que producir en este tiempo, porque esta audiencia se va a hacer este día y es inamovible, va a ser este día. Lo que usted no haya producido para este día, usted lo perdió, es caduca, negligente, veremos qué es lo que pasó. Y acá se produce toda la audiencia de juicio, o sea, la audiencia donde se producen las pruebas orales, se puede alegar en la misma audiencia, y el expediente pasa a sentencia. Ese es el proyecto de Justicia 2020 que yo le decía al gobierno anterior, y es un poco lo que está en el Congreso hoy, porque hoy hay otro proyecto de reforma procesal que incluye también la oralidad y la incluye también de esta manera, con un sistema de 2 audiencias. ¿Por qué decimos que se queda a medio camino un poco? Porque cuando uno lo lee al proyecto de Código Procesal, sigue teniendo el corte escriturario, el traslado por 5 días, traslado por 10 días, y no todo eso que se tenga que ver en una audiencia. Nosotros en el proyecto de Chubut es escrito, lo único que hay escrito es la demanda y la contestación de la demanda, reconvención, contestación de reconvención, interposición de excepciones. Luego, a partir de ahí, el proceso es oral. Me parece correcto. Sí. Así debe ser. Bueno, así es nuestro modelo claro. con este proyecto. La parte escrita termina en la etapa postulatoria. Se convoca la audiencia y la idea es que cualquier escrito que entre después de convocada la audiencia se da cuenta en audiencia. No se da trámite. No se le da trámite. En audiencia, ante las partes, se pone en conocimiento, se escucha. Claro, las partes ya conocen porque eso está en el expediente, es decir, no está escondido. Con un proveído automático que dice, dése cuenta en audiencia, que no se notifica, pero que está ahí en el expediente, las partes pueden ver el escrito si desean, o está en la consulta de expedientes en línea, que tenemos un link, que lo pueden acceder, y ya, van a la audiencia y el juez pone conocimiento a la otra parte, expone lo que tengan que exponer, y ahí resuelve, ¿no? De manera rápida. De esa manera se evita el papeleo, digamos, la mensajería del traslado, de la absolución del traslado y lo que contestó el que hizo el traslado, etcétera. Es decir, se evita toda una complicación que convierte el proceso en un proceso escrito, ¿no? Quería darle un giro a esta conversación, porque la pandemia nos ha llevado al uso de la tecnología. Es decir, forzadamente por el aislamiento, el trabajo a distancia. Y resulta que las audiencias ya no son presenciales, no sé si en Argentina lo son, pero ahora, en estos momentos, ustedes están llevando adelante las audiencias virtuales. ¿En qué cantidad? ¿La regla es que sean virtuales o es la excepción? No, la regla es la virtualidad, excepcionalmente presenciales. ¿En qué momento estamos haciendo, qué estamos haciendo presencial? La audiencia de declaración de testigo o de absolución de posiciones, la confesional, que todavía hay quienes la ofrecen y no quiero entrar a decir lo que pienso de la confesional, pero en la testimonial, ¿por qué?
porque esa la estamos tomando presencial en sede del juzgado con todas las medidas de seguridad, mampara, distancia y demás, porque no hemos encontrado una manera de acreditar la identidad del testigo y que el testigo esté solo en su casa, ¿no es cierto? Porque si el testigo va al estudio del abogado, el otro abogado me va a poner el grito en el cielo. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente el juez y el testigo nada más, y los abogados y las partes virtualmente, todos conectados en el mismo enlace. ¿Cómo estamos conectados ahora, doctor? Sí. Hay una plataforma propia del Poder Judicial de Chubut. Entonces, las únicas audiencias que se están tomando presenciales son las audiencias de declaración testimonial o la vista de causa, que vendría a ser la de juicio. En la parte de testimonial, esa es presencial en sede del juzgado, pero con toda la gente conectada y yo estoy tomando, pero en lo personal, no le podría decir de que es un criterio uniforme en toda la provincia, pero yo las audiencias con los niños menores de 8 años de contacto, esas también las estoy tomando presencial, yo con él en el sede juzgado y la asesora de familia que vendría a ser el Ministerio Pupilar conectada, o sea, solo somos 2 personas en una sala de audiencias grandes. ¿Por qué? Porque a los niños mayores de 8 años se le ponen los auriculares y se establece una conversación donde se le puede respetar ese derecho que tiene a ser escuchado, ¿no es cierto? Y a que yo tenga en cuenta su opinión, me pueden brindar su opinión porque creamos un contexto de seguridad, por más que viva con mamá, por más que viva con papá, le pedimos a la mamá o al papá que se retire y nos quedamos con el niño. Pero a menos de 8 años, lo que menos van a hacer es apagar la computadora. Entonces, ahí sí tratamos de hacemos esa presencial. El resto, absolutamente todas las audiencias son virtuales, con todas las partes conectadas, por celular, por computadora, y no hemos tenido ningún inconveniente, doctor. O sea, no se ha planteado ni nulidades, o sea, cuando digo inconvenientes, no. A eso iba, porque hubo, digamos, nosotros hemos estado utilizando las videoconferencias para hacer audiencias virtuales en casos penales, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la regla es, y ha sido siempre, las audiencias presenciales, porque se ha entendido siempre la inmediación como la interacción de presentes en un espacio geográfico cercano, en una habitación, etcétera. Pero ahora, digamos, eso no es posible. ¿Piensa usted que este hecho de virtualidad afecta la inmediación? Digamos, ¿estamos un poco forzados a hacer algo que no es tan bueno? ¿Cómo ve usted esto de la audiencia virtual en cuanto a su trascendencia, de la eficacia, de la inmediación? Para mí, creado un contexto de información, o sea, donde las partes están debidamente informadas sobre lo que puede hacerse, lo que no, que la audiencia se está grabando, para mí no afecta el principio de inmediación si realmente hay inmediación. O sea, si yo realmente, yo hoy, por ejemplo, doctor, yo puedo decir que yo cumplí con mi principio de inmediación con usted. Yo vi cómo usted me miraba, íbamos intercambiando opiniones, íbamos interactuando. La pantalla no impidió que interactuemos y inmediación en definitiva también es eso. Interactuar. Es interactuar. Entonces, yo entiendo que con el avance de las tecnologías no se afecta el principio de inmediación, pero cuando se pone en la prueba que voy a producir, ¿no es cierto? Yo después la voy a utilizar para resolver, como ser la declaración de testigo o la declaración de la parte, ¿no? En ese caso, por las garantías. ¿No? Por seguridad. Por seguridad de la información que va a obtener. Yo entiendo de que ahí sí. Ya. O sea, por excepción, en algunos casos, para obtener una información fidedigna, fiable, o por lo menos fidedigna del que está declarando, aunque digamos que no está siendo objeto de alguna presión, que su declaración es libre, que no está, en ese caso, cuando esta declaración tiene trascendencia, o sea, le vamos a dar carácter de plena prueba, va a ser el sustento de la resolución judicial. Una cosa es la valoración de la prueba aisladamente y otra en el contexto, en el conjunto de las restantes probanzas. Ahora, si yo tengo una prueba de tal magnitud, ¿no es cierto?, que es en la que voy a sustentar la resolución judicial, bueno, esta prueba tiene que estar rodeada de una seguridad jurídica que la haga
imposible de dudar, ¿no? Imposible de que no genere incertidumbre. Si yo tomo una declaración testimonial o una declaración de parte, o sea, la parte que hay un reconocimiento de hechos y le voy a dar esa trascendencia, ahí me parece de que sí debiera ser presencial, por el momento hasta que tengamos otro tipo de garantías. Distinto, doctor, y le quiero, con esto yo ya le cierro, es esto. Distinto es de que yo tenga que tomarle declaración testimonial a usted, que está en Perú, ¿no? Y no lo hago venir a Argentina, a Comodoro Rivadavia, estamos como a 5.000 kilómetros de distancia, no lo hago venir acá, sino que a usted le digo, preséntese en la oficina judicial, ¿no es cierto?, ante un secretario, y tenemos la audiencia virtualmente, y ahí sí yo tengo garantizado de que usted está en un contexto libre de opresión, de violencia, es quien es, usted es el doctor Lama, y me acredita en su identidad. ¿Por qué? Porque usted está yendo a un organismo judicial, entonces rige la extraterritorialidad en esto. Yo Claro. ahí sí puedo tomar la audiencia. Claro, lo que hacen acá es, lo convocan a la parte a una instalación del Poder Judicial, aunque el juez está el juez, digamos, en línea, pero el que vaya a declarar está en una oficina del Poder Judicial. Y ahí hay, pues, los funcionarios del Poder Judicial que le habilitan para que se conecte. Y de Yo esa entiendo que manera, ahí sí, entonces. y de esa manera se asegura que la declaración pues está siendo llevada adelante de manera espontánea. El futuro, con o sin pandemia, en el futuro, ¿quedará la audiencia virtual? Todo esto tiene que quedarse, doctor. A ver, ¿qué tenemos que aprender de la pandemia? Lo de la flexibilidad de las formas. ¿Formas? Que yo pude notificar citaciones a audiencias por WhatsApp, por Messenger de Facebook, que yo pude tomar audiencias en forma virtual. Todo esto, doctor, se tiene que quedar. No se puede, ¿por qué? Porque hace al acceso a la justicia. Cuando hablamos de acceso a la justicia, no hablamos nada más que de remover los obstáculos para que las personas puedan acceder a su pretensión a un juez imparcial, puesto con anterioridad por la ley, o sea, que me den asesoramiento gratuito, no pagar impuestos judiciales. Cuando hablamos de acceso a la justicia, no, el acceso a la justicia tiene que darse en 3 instancias, ¿no? En la instancia inicial, remover los obstáculos que tengan que ver con el lenguaje, el asesoramiento gratuito de parte del Estado, más en situaciones de vulnerabilidad, el acceso inicial. Durante la sustanciación del proceso, y acá vamos a hablar de oralidad, de principio de concentración, vamos a hablar de audiencias, ¿sí? De flexibilidad de formas, y en la instancia de ejecución de la resolución judicial. Cuando hay acceso a la justicia y tutela judicial eficiente en la ejecución de la resolución, en que al darle al juez, ¿no es cierto?, este abanico de poderes para vencer la actitud, ¿no es cierto?, del demandado o del condenado en no cumplir, y para eso darle todos los poderes habidos y por haber, para que poder forzarlo. Dentro de eso está la ejecución provisoria, la ejecución parcial, la ejecución mediante audiencias también. Entonces, en todo esto tiene que regir la libertad de formas, tiene que regir que las partes puedan acordar. Doctor, usted es actor y yo soy demandado. Vamos a la primera audiencia y decimos, ¿le parece de que el domicilio donde nos van a notificar es mi teléfono de WhatsApp? Y yo le digo, sí, me parece bien. Lo miro al juez y le digo, doctor, hemos acordado de que nuestras notificaciones van a ser por WhatsApp. ¿Eh? Convenciones procesales. Que la convención procesal no sea nada más que abreviación o extensión del plazo. Si la parte se pone de acuerdo con su contraparte sobre determinados actos procesales que se realizan, que no están previstos en el código, son perfectamente válidos. Mientras que no afecte el principio el orden público, o sea, o no sea una materia no transable, o sea, que no esté sujeta a transacción. Bueno, la mayoría de las causas en materia civil son disponibles, ¿no? O sea, la mayoría. Hay excepciones, pero la mayoría son disponibles. Muy bien, doctora María, ya ve, el tiempo ha quedado corto y hay todavía más cosas por conversar. Interesante la experiencia que nos ha transmitido el día de hoy en relación a este instrumento de oralidad en los procesos civiles. Nosotros estamos también bregando en los despachos, haciéndonos de más tareas, porque
tener la condición del proceso supone para el juez hacerse de más responsabilidades, de sacrificar más su tiempo, de conocer el proceso de manera temprana y resolver el conflicto ante las partes. Creo que ese es un esfuerzo que ustedes lo están haciendo. Lo felicito, doctora, y le agradezco por el tiempo que nos ha brindado. Y hay algunos temas aún que quedan en el tintero, pero que estoy seguro no va que a faltar oportunidad, doctor. Que la tendremos nuevamente por acá, si no virtual, físicamente. Sería un gusto para nosotros que comparta su experiencia y nos dé los tips para avanzar en este tema de oralidad. No sé si desea expresar algunas impresiones sobre lo que hemos conversado. No, yo, doctor, quería agradecerle la oportunidad de compartir con ustedes. Es grandioso. Yo estoy convencida de que se es un buen operador jurídico en la medida de que nos capacitemos y nos estamos capacitando todo el tiempo a partir de la interacción. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí, y los que nos están escuchando claramente van a aprender también, o van a encontrar estos tips o se van a sentir habilitados a ser jueces creativos o partes creativas, ¿no es cierto? Y no aferrarse tanto a la ley. No, yo lo único que me gustaría decirles, usted sabe, doctor, de que Einstein tiene una frase de que habla de la crisis y los cambios. Y él sostiene de que las crisis es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Porque de las crisis dice que surge el día como de la noche. O sea, surgen las grandes ideas, surge la creatividad. Y dice, el hombre que le da, le echa la culpa de sus males a los problemas, es porque valora más el problema que la solución. Y yo entiendo de que nosotros tenemos que tomar esta pandemia, ¿no es cierto?, o las crisis anteriores a la pandemia, la crisis del Poder Judicial, como una oportunidad que nos brinda para avanzar, para crecer. ¿Para avanzar a dónde, doctor? Avanzar a volver a poner al ciudadano, al hombre, en el centro de nuestro servicio. ¿No es cierto? Es una persona. Mi sentencia no va destinada al abogado. Mi sentencia no va destinada a la revista científica que la va a publicar, que me encanta tener sentencias publicadas en revistas científicas y escribir artículos, pero eso soy yo, María Marta, la jurista. María Marta, la jueza, tiene que pensar de que le está hablando a un ciudadano, ¿no es cierto?, común y corriente. Entonces mi resolución está destinada a él y él es el centro de mi actividad. ¿Se entiende? Y yo creo que todos tenemos que trabajar para eso, y en Latinoamérica hay un movimiento muy importante en este sentido, ¿sí?, que no tenemos que abandonar el barco y tenemos que seguir, por más que algunos piensen que somos medios locos. Bueno, con muchos sueños que avanzamos hacia ellos, y en algún momento se harán realidad y dejarán de ser sueños. Muchas gracias, doctora. Nuevamente la invitamos en un futuro no muy lejano de tenerlas con nosotros nuevamente. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles, que se transmite los martes a las 8:30 de la noche y los domingos a las 8:30 de la mañana por el canal del Poder Judicial, Justicia TV, el canal de los jueces. Muchas gracias.